Está saliendo mucho en los medios fuera de Cuba, sobre todo el tema de que Alejandro Gil es solo un chivo expiatorio del gobierno cubano para limpiarse todas las deficiencias, sobre todo en el tema económico que ha tenido el país como tal, y que son indiscutibles. Realmente vamos de mal en peor, pero se pone en tela de juicio sobre todo el cargo de espionaje. Los otros cargos no se cuestionan tanto, aunque se diga que es un chivo expiatorio, como es el tema de espionaje. Incluso su hija ha dicho que él no ha reconocido absolutamente nada. Yo voy a darles mi opinión de por qué considero que sí es un cargo de espionaje como tal. Y aunque sé que hay muchas personas que tienen opiniones diferentes, que también en el sistema estalinista se creaban pruebas falsas contra las personas que le molestaban al gobierno y se les acusaban de traidor, de espionaje, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sí creo que en este caso sí hay un acto de espionaje, y en este video les voy a explicar por qué. Si le interesa el tema, pues nada, quédese aquí y entérese de nuestra opinión como tal. Hola, saludos y bienvenidos a otro programa de Aquí con Rive Actualidad, donde la seriedad, la responsabilidad y la veracidad son la prioridad en nuestro contenido. No olvide esto, no nos interesa agradar ni a la derecha ni a la izquierda, simplemente buscamos la veracidad, la realidad dentro de las noticias que están saliendo y del contenido que está saliendo en sentido general, relacionados a diferentes temas, en este caso relacionado con el tema de Alejandro Gil. Así que no olvide, en nuestro canal es prioridad la seriedad, la responsabilidad y la veracidad, más allá de mi opinión o de la opinión en sentido general de la mayoría de las personas. Bueno, y vamos a empezar específicamente por la carta o lo que escribe la hija de Alejandro Gil en su perfil de Facebook. Por ahí es por donde vamos a empezar nuestro análisis y a dar nuestra opinión. Hay mucha opinión en el sentido de que esta mujer, pues no es una muchacha, realmente es una mujer. No se pronunció anteriormente con el 11 de julio o con otras cosas que desde el exterior o específicamente desde Miami, desde el sur de la Florida, cuestionan mucho dentro del proceso revolucionario aquí en Cuba. Y alguien me dijo una vez que esta era la revolución del Cayo. Y creo que sí, creo que aquí se cumple eso de que habían dicho de que esta es la revolución del Cayo. Ella simplemente son cosas que no se puede ocultar independientemente del pensamiento que uno tenga. Ella vivió bien, disfrutó de las posibilidades y del cargo del padre, y por supuesto mantenía una posición cercana y muy relacionada con el proceso revolucionario. Hoy se encuentra en una situación difícil, una situación emocional, donde su padre tiene varias acusaciones y, como bien me dijo un amigo, simplemente le pisaron el callo, y ahora por eso ya tiene una opinión diferente con respecto a todo lo que está sucediendo a su alrededor. Dígase, desde la crisis económica que enfrentamos en el país hasta lo que está sucediendo específicamente con su padre. Así que nada, aquí se cumple lo de la revolución del callo. Mientras no te pisen tu callo, simplemente la gente se mantiene dentro de un orden establecido. Ya cuando te pisan tu callo,
es que la gente se pronuncia y emite opiniones. En el caso de esta muchacha o esta mujer, la hija de Alejandro Gil, se cumple eso. Ahora le pisaron el callo. Ahora entonces emite una opinión indiscutiblemente. Es por eso que publica en su escrito de Facebook lo siguiente: si no me he pronunciado anteriormente al respecto, ha sido por mi destacado compromiso, al igual que el resto de la familia, en proteger la imagen de nuestro país y evitar a toda costa un descontento popular o un conflicto internacional. Conflicto internacional no va a haber, eso no cuelga, eso está de más. Así como respetar en todo momento el debido proceso cumplido y colaborar eficientemente en todo el proceso de instrucción. Más allá de sus opiniones personales, que yo no soy nadie para cuestionarlas, realmente está en una situación muy delicada. Es su padre el que está enfrentando cargos por diversos delitos, entre ellos un delito bastante grave aquí, que es el delito de espionaje. Por lo tanto, no cuestiono su opinión y sus palabras, pero simplemente es como le decía, le pisaron su callo. Y por lo tanto, ahora ya emite opiniones al respecto porque su callo le duele, que es el proceso que está asumiendo su padre. Yo creo, y hay que ser justo en cuanto a la opinión que uno emite, que cualquiera en su situación haría exactamente lo mismo. No creo que nadie diga, siendo familia, a excepción de la hermana María Victoria Gil, que sí, que lo juzguen, que ha cometido corrupción, que caiga sobre él todo el peso de la ley si es culpable, etcétera, etcétera. Creo que eso es una opinión bastante atípica y más acorde con buscar una aceptación en el exterior, ya que ha sido bastante criticada por sobre todo aquellos cubanos que no apoyan el proceso revolucionario. Incluso han dicho que la hermana, los negocios que ha podido montar en España son a causa de el dinero robado por el hermano. Pero más allá de esa respuesta, para mí completamente ilógica por parte de la hermana, que por supuesto tendrá sus razones. Ella dice que en un tiempo determinado esas relaciones se cortaron y que prácticamente ella no veía a su hermano, etcétera, etcétera. Bueno, esa es su opinión muy personal, pero creo que en el caso de la hija es la reacción lógica y normal ante la situación que enfrenta indiscutiblemente. Pero bueno, déjame seguir con lo que ella escribe para dar mi opinión al respecto. Refiriéndose específicamente al tema del espionaje, ella escribe: sobre el tema del espionaje, agradezco que lo hayan mencionado, ya que ha sido la piedra angular de esta investigación. Pero creo que el pueblo agradecería mucho más una ampliación de la noticia, explicando pequeños detalles como qué hizo, a qué país o países nos referimos, desde cuándo, es decir, nos referimos con que hizo el espionaje, desde cuándo lo hizo, cuáles fueron sus vías de comunicación como espía, qué recibió a cambio, dónde sostuvo sus encuentros con el oficial que lo atendía, en qué escenario, con quién, bajo la orden directa de quién lo hacía, qué información reveló, qué medidas propuso al país por orden expresa de otro estado, qué pruebas tienen, cuál era su seudónimo. En fin, creo que son detalles importantes que la nota de la Fiscalía no abarcó y el pueblo cubano merece saber. Y además considero que él o los gobiernos para los cuales supuestamente trabajaba y recibía indicaciones se deben pronunciar oficialmente sobre el asunto en cuestión, que creo a mi entender es una acusación muy seria que trasciende la esfera política
cubana y lo conlleva a un caso internacional. En primer lugar, no es un caso internacional. Eso, aunque esa muchacha indiscutiblemente está siendo asesorada, yo sé que hay personas que dudan y ya con el primer video de Alejandro Gil me dijeron unas cuantas cosas. Pero esa muchacha está siendo asesorada indirectamente por la agencia que reclutó a su padre. Quizás aquí muchos cortes del video lo dejen de ver, pero yo emito mi opinión y como ya he dicho siempre aquí en este programa, el eslogan de mi programa es la seriedad, la responsabilidad y la veracidad. Todo esto, esta muchacha de forma indirecta, consciente o inconscientemente, eso sí no lo sé, o esta mujer, están siendo influenciadas por la agencia que reclutó a su padre para obtener más información y crear y tratar de crear un tema internacional. Es por eso ese pronunciamiento. Ese pronunciamiento no es solamente de ella como tal, sino que hay personas que se le han acercado y le han dado esas opiniones para crear una campaña internacional en función de el proceso que se lleva a cabo contra Alejandro Gil. Que a mí en lo personal, la gente dirá lo que quiera decir, me cuelga, me importa un poco si Alejandro Gil espiaba o no espiaba. Yo creo que esos son temas del gobierno, son temas del proceso revolucionario y son temas de los tribunales cubanos con las leyes cubanas. Yo simplemente doy mi opinión lo más objetiva posible y lo más cercana a la verdad posible. Y esto es una matriz de opinión que se está tratando de crear internacionalmente con el proceso de Alejandro Gil y quien está detrás de esa matriz de opinión que se quiere lanzar es indiscutiblemente la agencia de inteligencia que reclutó a Alejandro Gil. Y después le explicaré más adelante por qué considero que sí, que existen realmente cargos de espionaje. En cuanto a todo lo que ella escribió, ¿no? De que se dijera en la nota de prensa, un ejemplo, cuáles eran las vías de comunicación que recibió a cambio de la información que dio, dónde sostuvo los encuentros, etcétera, 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 todo esto que le leí, eso normalmente no sale en las notas de prensa. Eso saldrá si acaso lo consideran de interés dentro del tribunal, de interés público, cuando se lleve el juicio a través de la televisión, si se considera de interés y no pone en riesgo cualquier información aún secreta dentro de ese proceso, se dirá, si no, no lo van a decir. Si alguno de esos datos que ella solicita ahí, la seguridad del Estado cubano considera que pone en riesgo otras operaciones que se están haciendo conjuntamente con este juicio o otras investigaciones paralelas que se están haciendo, no se van a decir. Y en cuanto a la agencia extranjera de inteligencia que lo reclutó, es casi seguro que tampoco se va a pronunciar, al menos en estos momentos. Quizás al paso del tiempo sí se pronuncie, pero ahora en estos momentos es muy difícil que la agencia de inteligencia que lo reclutó, que para mí es la CIA, o bueno, para mí lo reclutó el MI6 en cooperación con la Agencia Central de Inteligencia, pero ninguna de estas agencias va a hablar absolutamente ni se va a hacer responsable absolutamente de este caso, al menos por el momento. Quizás cuando pase un tiempo
veremos qué pasa. Pero por ahora, todo eso se va a mantener en total silencio. Vean aquí, yo sé que hay mucha gente que no lo va a entender. De hecho, como ya dije en mi primer video, me escribieron cosas que yo no comparto para nada, pero vean aquí, dice cómo es un lanzamiento desde la agencia de inteligencia de una matriz de opinión para tratar de obtener información sobre el caso y otra para hacerlo mediático. Dice, adicionalmente, escribe ella, como hoy están haciendo todos los cubanos, quisiera saber cuáles son todos los cubanos y ya vuelvo y repito, en mi opinión, a mí me cuelga si Alejandro Gil cometió espionaje o no. A mí eso en estos momentos no me interesa absolutamente para nada. En el sentido de estar a favor o en contra. Como ya lo dije en mi primer video, habría que ver cuáles fueron sus motivaciones. Quizás porque la motivación es algo muy importante a la hora de tomar una decisión de realizar labores de espionaje. Si su motivación fue solamente dinero y posición, está muy cuestionado. Si su motivación fue que realmente él veía dentro de este proceso un colapso ya prácticamente crítico, inmediato, o que se estaba llevando al país por un camino peor, al final lo que se estaba haciendo era peor el remedio que la enfermedad. Bueno, todo eso ya se verá en el juicio y se sabrá, aunque no creo que salga la motivación original. Pero bueno, si fue porque vio en su espionaje la única forma de lograr de que este país tomara otro curso más favorable en todos los sentidos, bueno, pero si realmente su motivación fue por dinero, creo que es bastante cuestionable y que sí, indiscutiblemente es una gran traición si fue exclusivamente por dinero. Y no estoy justificando, ni diciendo, ni echando, ni quitando. Simplemente habría que ver la motivación real por la cual él decidió dar ese paso con el tema del espionaje. Entonces ella dice, como hoy están haciendo todos los cubanos, no sé quiénes son todos los cubanos, porque aquí hay muchas personas que aún apoyan en cuerpo y alma el proceso revolucionario, así que no sé quiénes son todos los cubanos. Me sumo a la solicitud popular, por eso es una matriz de opinión popular. ¿Cuál es la solicitud popular? De hacerle un juicio a puertas abiertas donde participe todo el que desee y sea televisado en vivo por la televisión cubana y por Cubavisión Internacional, con la participación de medios de prensa oficiales y no oficiales. Es decir, esos famosos medios independientes, que sé que tampoco le va a gustar a muchas personas, pero a mí me cuelga lo que la persona opine, son esos medios independientes que no son nada independientes porque son pagados por la ley Helbut. Así que esto es una matriz de opinión, crear una matriz de opinión para mediatizar el caso. Medios oficiales y no oficiales, y que a su vez pueda ser televisado en vivo por cadenas de televisoras extranjeras que estén presentes. Y no solo yo, Alejandro Gil también lo está exigiendo, no desde hoy, sino desde el primer día. Vaya, quien no quiera entender esto, realmente es porque no lo quiere entender. Simplemente está creando una matriz de opinión. Ahora, en cuanto al juicio público, también tiene que ver mucho con la información que se va a dar en ese juicio. Si la seguridad de Estado cubana considera que ahí se va a dar información o puede salir información
secreta que perjudique algún tipo de operación o investigación paralela que se esté realizando en este momento, ese juicio no, ni se va a hacer público, ni se va a hacer a puertas abiertas, ni nada de eso. Pero aparte, esto no es un tema de Cuba, esto es un tema de cualquier país donde esté en juego la seguridad nacional del país. Los juicios no se hacen públicos ni a puertas abiertas ni nada de eso. Pero bueno, en este caso están creando esa matriz de opinión. Y vuelvo y repito, a mí me importa tres pitos si Alejandro Gil espió o no espió. A mí lo que más me interesa de este tema es la motivación real por la cual Alejandro Gil dio ese paso. Que después le voy a explicar por qué sí es espionaje. Y aquí entonces se mueve dentro de la cuerda floja para, a ver, yo no sé cómo piensa ella, ni sus opiniones, ni nada de eso, y tampoco las cuestiono. Está en una situación bastante delicada desde el punto de vista emocional, pero aquí quiere quedar bien con Dios y con el diablo, entre comillas, porque realmente con quien quiere quedar bien es con su padre, por supuesto, y también hay que ver con qué otras intenciones quiere quedar bien. Reitero que mi publicación no es ofensiva ni destructiva, no incita a la violencia ni a la rebelión popular, no revela secretos de Estado ni menosprecia las actuaciones del Ministerio Interior, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República, la Presidencia de Cuba, ni ninguna otra institución cubana o internacional vinculada al caso en cuestión. Por tanto, cualquier represalia, ¿ves? El descosido antes que saque el parche. ¿Cómo se dice? Bueno, roto antes que saque el parche, algo de eso, ahora no recuerdo. En cuestión, por lo tanto, cualquier represalia que pueda ser tomada por parte del gobierno contra mi persona o alguno de mis seres queridos sería totalmente ilegal y violatoria de mis derechos humanos de libertad de expresión y autodefensa reconocida por la Constitución de la República de Cuba. Yo soy muy sincero, realmente. Hasta donde yo conozco, hasta hoy o hasta ayer, aquí no se han tomado nunca represalias a familiares de ninguna persona que ha cometido delito, salvo que ese familiar de esa persona que haya cometido delito incurra también en un delito. Por eso vuelvo y repito que ella lo que está es generando una matriz de opinión que le han sugerido directa o indirectamente que haga, que ella ha asumido consciente o inconscientemente. Pero esto no creo que sea obra de solamente de su mente, sino que ha sido dirigida a escribir esas cosas, indiscutiblemente. Esa es mi opinión. Si a usted le gusta o no le gusta, es mi opinión. Y entonces ya para finalizar su escrito de Facebook dice: finalmente ratifico como testigo fiel de este proceso que Alejandro Gil se mantiene firme en su defensa y no reconocerá bajo ninguna circunstancia ningún delito que se le imputa y que no se le sea debidamente verificado. Y como confío en que el pueblo como confío en que el pueblo cubano será partícipe de este juicio, su alegato de defensa será correctamente comunicado y la verdad triunfará. Como ya les dije y lo vuelvo a repetir incansablemente, se está creando una matriz de opinión. Esto es dirigido, esto no ha salido de la cabeza simplemente de esta mujer o de esta muchacha, no sé qué edad tendrá. Pero más allá de eso,
Dice que su padre, Alejandro Gil, no ha reconocido absolutamente nada. Lo primero que hacen los interrogadores cuando se sientan ante un caso es presentar pruebas. Y sobre Alejandro Gil, y ojalá salgan en el proceso judicial y sean publicadas o sean televisadas y todas esas cosas. Lo primero que tiene un interrogador para hacer un interrogatorio a cualquier persona son las pruebas. Y estoy convencido que sobre Alejandro Gil hay audios grabados, hay videos filmados, hay declaraciones de otros testigos, declaraciones de otros detenidos. Entonces, que él no ha reconocido nada, eso es para los bobos. Eso es para los bobos. Eso es una matriz de opinión que se está creando para hacerlo mediático y hacer quizás un reclamo internacional. Y vuelvo al tema emotivo de su padre y realmente ya está haciendo todo lo posible por ayudar a su padre, pero de que existen pruebas suficientes de todo lo que hizo Alejandro Gil, estoy convencido. En el caso, sobre todo en el caso de espionaje, que es el más cuestionado. Pero bueno, en los otros casos, en sentido general, se cuestionan menos internacionalmente, ya que consideran a Alejandro Gil como otro corrupto más dentro del gobierno cubano. Pero lo que más se cuestiona es el caso de espionaje. Estoy convencido que en el caso de espionaje, a Alejandro Gil en sus interrogatorios le presentaron cientos de pruebas. Sí, bueno, cientos de pruebas no, pero le presentaron unas cuantas pruebas de su actividad de espionaje. Así que eso de que él no lo reconoció, para mí es bastante cuestionable. Quizás haya dicho que no fue él. Es como el niño chiquito que mete las manos en el cubo de mierda, como dice, y tú le ves las manos embarradas de mierda, y tú le dices, ¿y por qué metiste las manos en el cubo de mierda? Y está diciendo, no, yo no metí las manos en el cubo de mierda, y tiene las manos embarradas de mierda. El caso de Alejandro Gil es el mismo. En el caso del espionaje específicamente, que es a lo que me estoy refiriendo, por supuesto que le pusieron pruebas de video, de grabaciones de audio, de encuentros con quién sabe quién, etcétera, 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 llamadas telefónicas, etcétera, 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 etcétera. Y ojalá todo eso se pueda hacer público y se pueda hacer, ¿cómo se llama? Informado, y que la gente entienda de que sí hubo una acción de espionaje. Pero bueno, hay gente que no creen, porque no quieren creer, porque todo es un proceso amañado, perdón, etcétera, 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 porque me da la gana de no creérmelo. Pero bueno, yo no razono así. Yo trato de buscar la verdad o acercarme a la verdad lo más posible. Bueno, vamos al tema de el espionaje. ¿Para qué levantarle un cargo de espionaje? ¿Para qué ponerlo dentro del proceso como una acusación más? Si él tenía aquí que sale, vamos por parte. Se solicitó responsabilidad, este es lo que dice la fiscalía, se solicitó responsabilidad por los delitos de espionaje. Bien. Actos en perjuicio de la actividad económica, por supuesto, espionaje. O de la contratación, espionaje. Malversación. Si tienes un delito de malversación probado o inculpado por malversación, ¿por qué lo tienen que acusar de espionaje? Cohecho. Cohecho es incumplimiento de sus funciones. Falsificación de documentos públicos.
Eso puede ser o en beneficio propio, es decir, para coger más dinero, o en función del espionaje, pero puede ser en beneficio propio. Evasión fiscal, eso sí en beneficio propio, eso no tiene nada que ver con el espionaje. Tráfico de influencia, eso bueno puede ser en beneficio propio o en función de su labor de espionaje. Lavado de activos, eso no es espionaje, eso es beneficio propio. Entonces, ¿por qué un cargo de espionaje? Infracción de las normas de protección de documentos clasificados, eso sí entra dentro del espionaje. Y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial, eso también entra en el espionaje. Pero si ya tú le levantaste cargo por malversación, cohecho, evasión fiscal, tráfico de influencia y lavado de activos, ¿por qué le vas a hacer un cargo de espionaje? ¿Cuál es la razón? Si ya lo estás enterrando, si tú querías como gobierno un chivo expiatorio para echarle la culpa de toda la crisis económica que hay y todo lo mal que se ha manejado la economía cubana y todo el desastre que hay, ya lo tienen ahí con esos cargos. ¿Por qué acusarlo de espionaje? Lo acusan de espionaje porque hay labor de espionaje. Alejandro Gil fue reclutado por un servicio de inteligencia de otro país. El hecho simple de haber vivido tantos tiempos en Londres es más que factible en ese tiempo realizar un estudio del acercamiento y reclutamiento. ¿Por qué no está en Cuba? Si estuviera en Cuba es más difícil hacer todo eso. Pero durante todo el tiempo que él vive en Londres es súper sencillo para el MI6. Digo el MI6 y no la CIA porque el MI6 opera en su país, es más fácil operar en su país, tiene todas las condiciones de operar en su país para que oficiales de la Agencia Central de Inteligencia vengan a Londres a hacer ese trabajo. Eso se llama cooperación entre agencias. Por lo tanto, todo ese trabajo de reclutamiento, de acercamiento, de estudio, mejor dicho, de estudio, de acercamiento y reclutamiento, estoy convencido que lo hizo el MI6. Pero en función de la Agencia Central de Inteligencia, porque al final a la inteligencia británica no le interesa mucho los temas económicos cubanos o no son su prioridad como tal. Entonces, Alejandro Gil tiene hasta eso, porque me reclutan un funcionario en Cuba que no ha estado largo tiempo en el exterior, es decir, por periodos largos, varios años, etcétera, etcétera. Bueno, ya es más cuestionable, pero Alejandro Gil, que estuvo unos cuantos años radicando en Londres, donde en Londres está la mamá y el papá de los servicios de inteligencia modernos, que aparte tiene una estrecha cooperación con la Agencia Central de Inteligencia, quien está involucrada en la guerra económica contra Cuba. Verde con punta guanábana, señores. Vaya, quien lo quiera dudar, quien lo quiera cuestionar, ya son problemas muy personales. Simplemente, como ya les dije, hay personas que no le da la gana de entender lo que se cae de la mata porque no lo quieren entender, porque simplemente es una decisión del gobierno cubano y ellos están completamente en contra del gobierno cubano. Y por lo tanto, para ellos esto es una medida estalinista y ahí no hubo espionaje y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el que no se lo quiera creer, el que no lo quiera, bueno, creernos, el que no lo quiera entender, que no lo entienda. Pero de que hubo labor de espionaje, hubo labor de espionaje. Y de que fue reclutado en Londres, fue reclutado en Londres. Elemental Watch. Bueno, eso era lo que quería tratar hoy.
que lo hice como de costumbre bastante apurado en mis videos. Pero bueno, hasta aquí el tema de hoy. Espero les sea de interés y les pueda ser útil hasta cierto punto. Y nos vemos en otro programa de Aquí con Ribe Actualidad. Chao. Y no olvide, donde la seriedad, la responsabilidad y la veracidad son la prioridad en nuestro contenido. Chao.